Iniciamos la clase de hoy. Me da mucho gusto, como siempre, estar aquí dándoles clases, chicos. Bueno, vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo ayer. El día de ayer nos introdujimos, disculpen, de forma leve acerca de lo que son los textos literarios y cómo funcionan. Leímos unos cuantos de ellos y tratábamos de explicar cuál fue el origen de las expresiones artísticas, cómo se le conoce o cómo se le define o cómo se define cuando se escribe un texto literario. Posteriormente hablábamos acerca de cuáles son las características que la mayoría de los textos literarios tienen. Les dije que a partir del día de hoy estaríamos hablando de los géneros o tipos de textos literarios que existen y que hay. Y el día de hoy hablaremos del primer tipo de texto literario que será nuestro objeto de estudio el día de hoy. Y espero que nos dé el tiempo para hablar completamente de él, porque está un poquito largo, pero estoy seguro de que sí nos debe de. Si no, pues tendremos que hacer otra sesión, pero ojalá que nos alcance el tiempo. El tipo de texto literario del que hablaremos hoy, recuerden, ya hemos visto que hay muchos tipos de textos científicos, textos informativos, textos históricos, todos los tipos de textos que estudiamos durante el primer y segundo módulo. Y el día de hoy en el módulo número 7 nos encontramos estudiando los textos literarios. Pero así como en los textos científicos hay diferentes tipos de textos, así como en los textos históricos hay diferentes tipos de escritos, el día de hoy los textos literarios los iremos conociendo poco a poco por cada uno de los tipos de textos que hay. Entonces, esta es una división o una subclasificación de las clasificaciones de los textos literarios. El día de hoy empezaremos con los textos narrativos, ¿ok? Bien, muchachos. ¿Qué son los textos narrativos o por qué se les conoce como textos narrativos? Vamos primero que nada a ser introducidos a esta pequeña lectura, una lectura que precisamente vamos a hacer el día de hoy. Yo la voy a hacer con la mirada, ustedes la van a seguir con la vista. ¿Por qué hago esto? Pues para preservar el tiempo, pero me gustaría más que uno de ustedes se animara a leer. Probablemente lo empecemos a hacer a partir de la segunda semana, que los temas sean más ligeros y sean más libres a la interpretación. Empecemos. El texto dice así. Se titula El otro yo. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando, corriente en todo menos en una cosa, tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde, Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban, pobre Armando, y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír. Y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia, pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. El otro yo es un cuento corto, chicos, un cuento corto que cuenta una historia, válgase la redundancia. Habla acerca de un muchacho llamado Armando y de una segunda personalidad o una segunda faceta de él mismo. Fíjense cómo se divide a la persona en dos y la forma en la que este autor
detalla dos facetas de una misma persona. Primero te habla de las cosas que te hacen ser una persona regular, como meterse los dedos a la nariz o roncar cuando duermes o hacer ruido cuando comes. Esas cosas que te componen a ti como un simple y ser humano falible. Pero también habla de una segunda personalidad que tenía poesía en la mirada, que se enamoraba de las actrices, que se emocionaba en los atardeceres, que escuchaba Mozart y lloraba. Pregunta para ustedes, chicos. ¿De qué creen que se trata esta historia? ¿De un tipo que tiene dos personalidades y está así como loco? ¿O de qué creen que trata? ¿Alguien que quiera participar que lo haga? Si no, pues continuamos. Simple. El otro yo no habla de una persona con dos personalidades. No habla de dos personas, sino habla de un simple ser humano que tiene dos facetas o dos rostros. El primero es un rostro vulgar, común, normal. El segundo es este rostro o este otro yo artístico, esta forma melancólica, triste, sensible y dramática de sí mismo, a quien le gustaba la poesía, a quien le gustaba enamorarse de las actrices, a quien le gustaba admirar los atardeceres y sentir la belleza de todo lo artístico que podía encontrar en la vida. Pero dice también que este compadre, después de una noche en la cual se encontró llorando en desconsuelo por haber escuchado música, se quiso deshacer de su otro yo y lo insultó concienzudamente, es decir, lo insultó sabiendo lo que estaba haciendo. A la mañana siguiente, el otro yo amanece muerto. Su lado artístico, su lado sensible, su lado emocional, lo pierde porque este se suicida. Se acaba una vez que lo ha abandonado. Y tenemos que de repente se siente bien porque puede concentrarse en las vulgaridades banales. Y 5 días después sale a la calle. Y es ahí cuando se da cuenta de que en el momento en el que muere su otro yo, muere también él. Su felicidad, su alegría, la forma en la que lo veían las demás personas. Pobre Armando, pensar que parecía tan fuerte y saludable. Al morir el otro yo, sin darse cuenta, muere él mismo. Y ya no ríe más. Ya no ríe más porque no se siente con el humor para hacerlo. Pero tampoco se puede sentir triste. Porque la persona de sí que se sentía triste ya no existía más. Esta historia habla de un hombre que pierde sus emociones, sus sentimientos y su forma de ser al tratar de deshacerse de una parte artística de sí mismo, al tratar de deshacerse de la parte sensible de sí mismo. Y al final se da cuenta de que al perderse esa parte de sí, se pierde a sí mismo sin darse cuenta. Es decir, muere el otro yo, muere el yo que disfrutaba la música, el yo que disfrutaba los atardeceres, el yo que disfrutaba las películas, y de repente, y sin darse cuenta, se muere él mismo, pues ya no disfruta nada, ya no siente nada, ya no experimenta las cosas de la forma en la que las experimentaba. Y no solamente impacta dentro de sí, sino también a cómo lo ven las personas a su alrededor. El otro yo es precisamente eso, un texto narrativo que nos cuenta una pequeña y ligera aventura de 2 páginas a lo mucho, de una sola, si lo escribes en una de Word, acerca de un hombre que pierde una parte de sí. Este es un cuento, chicos. Es un texto narrativo. Háganse a la idea de que vamos a estar leyendo más como estos. Ahora, la narración forma parte de la vida humana desde el inicio y sus comienzos. Recuerden que no siempre tuvimos la escritura para comunicarnos o para transmitir la información que teníamos. Entonces, se crearon estos grandes papeles que jugaban algunos personajes históricos que se conocían como oráculos. Eran los encargados de memorizarse las historias, las leyendas, los mitos y todo lo necesario para transmitirlo como comunicación, historia y herencia a las personas de las siguientes generaciones. Los antiguos griegos valoraban el conocimiento por encima de todas las cosas, pero al no tener una forma de escritura al principio de su existencia, tuvieron que verse obligados a memorizarse las historias para transmitirlas a los demás pueblos.
Esta tradición de los oráculos persistió durante muchos años, porque era muy difícil transmitir la información de forma escrita cuando no existía la imprenta y no se podían transmitir a grandes rasgos las grandes historias escritas porque se tenían que escribir a mano. Entonces lo escribía una sola persona y los encargados de conservar esos rollos se convertían en los oráculos. Los oráculos eran los que se paraban en las esquinas o se paraban en los grandes grupos de personas, contaban y narraban estas historias para que las demás se hicieran parte de ellas y las escucharan. Así era como se transmitía el conocimiento antiguamente. Todo el mundo tenía que transmitirlo de forma oral y por lo tanto la narración se convirtió en su principal fuente de información. Contar las historias era lo que era la mejor manera de transmitir la información acerca de lo que sucedía a su alrededor. No solo contaban las historias, sino también contaban las noticias, por ejemplo. Mucho tiempo después, con el cambio y la evolución de las personas, la narración se convirtió en una forma artística de vivir. Se crearon los trovadores, que fueron las primeras personas que contaban las historias y las leyendas de las aventuras de los caballeros y los personajes históricos. Los trovadores se encargaban de, a través de la prosa, es decir, una forma evolucionada de la poesía y la canción, contar y narrar las historias de los grandes aventureros que existieron en su época. Hasta nuestros días la narración sigue formando parte de nuestro diario vivir. La manera en la que nosotros le contamos a las personas las cosas que hemos hecho en los últimos días. Los chismes que te llegan diciendo tus amigos para narrarte o contarte lo que sucedieron durante los últimos 3 días en su vida o acerca de un suceso del cual se hayan enterado y del que te quieran contar. La narración no solamente forma parte de nuestras vidas, sino que es algo que nosotros hacemos de manera natural. Contar hechos, narrar un suceso, eso es algo que hacemos todos los días. A veces con lujo de detalle, a veces de una forma más superficial, pero todos estamos estrechamente relacionados con la narración. No hay manera de decir que no. Ahora, ¿en qué se basa la narración en los textos narrativos? Toda narración debe de cumplir con estos 5 elementos. Estos 5 elementos deben de contestarse de forma automática en el momento en el que nosotros leemos un texto narrativo. Toda narración debe de contestar a 5 preguntas. Si estas 5 preguntas no son contestadas en la narración de un suceso, quiere decir que el suceso no está completamente bien o le hace falta un pedazo. Estas son las 5 preguntas que se deben responder. Número 1, ¿quién narra? ¿Quién está contando la historia? Número 2, ¿qué se narra? ¿Cuál es el suceso que ocurre? Número 3, ¿quiénes están involucrados? ¿Quiénes son las personas involucradas dentro de la narración? Es decir, los personajes. ¿Cuándo sucede? Y cuando decimos cuándo sucede no nos referimos a una fecha específica, sino al momento en el que está sucediendo. En la noche, en la mañana, en la tarde, en una época antigua, en una época moderna o en el futuro. Y por supuesto, ¿dónde sucede? El lugar y el ambiente en el que nosotros nos sentimos. Puede ser en cualquier parte y puede mencionarse de forma automática o no. Nuestra mente se encargará de, al escuchar la narración, relacionar y construir todas estas 5 verdades que se encuentran escritas y descritas aquí. Es decir, que conforme vayamos leyendo una narración, nuestra mente se encargará de rellenar los espacios vacíos que la narración no tenga. Y poco a poco veremos cómo nos vamos imaginando todo. Y todo se va completando poco a poco. Les pido a todos que presten mucha atención a los siguientes textos que vamos a leer. Pero mientras leemos estos textos, traten de identificar estos 5 elementos. Mientras vamos leyendo, pregúntense, ¿quién narra? ¿Qué se narra? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuándo sucede? ¿Y dónde sucede? Presten muchísima atención al siguiente texto. Este texto se llama Las Brujas. Escuchen atentamente mientras tratan de identificar estos 5 elementos. Al final les voy a preguntar y ustedes tienen que responder. Presten atención. Era más de medianoche. Caminaba de regreso a casa acompañado de mi madre. Una lechuza nos sobrevoló, soltando graznidos. Mi madre se persinó y bajó la mirada. Es un animal, le dije con un tono escéptico. No la mires, contestó ella sin levantar la cabeza. Está en el árbol. Sin reparar lo que hablaba, levanté la mirada y la vi. La mujer enfundada en prendas blancas, escondida entre las copas de los árboles
Llevaba el cabello tan largo y negro que se me decía a la merced del viento. Comenzó a graznar y salió volando. Baja la cabeza, ordenó mi madre. Tiene hambre. Muy bien, chicos. Ahora que hemos leído este cuento, porque es un cuento corto, la pregunta es, ¿quién está narrando esta historia? Si se dan cuenta, primero podemos detallar quiénes son las personas involucradas. ¿Cuántos personajes hay en este cuento? Alguien que me responda de una vez. ¿Cuántos personajes? Dos personajes. ¿Cuántos? Tres. Tres personajes. Así es, muy bien. Hay tres personajes. Pregunta, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los tres personajes? Una El chico chica que narra. Era el hijo y pues lo que... Así es, muy bien. La Larisa rusa, ¿no? La detalló la relación un poquito mejor, creo que fue Larisa. Un hijo, una madre y por supuesto la lechuza. Miren, por ejemplo, aquí Félix, en vez de un hijo, se figuró una hija, la que narra. Podría ser también, no sabemos si se trata de un hijo masculino o femenino. Solo sabemos que está relacionado con la otra mujer, que es su madre, ¿no? Entonces, tenemos tres personajes. Un hijo, una madre y la lechuza, que resulta ser también una bruja. ¿Y quién es el que narra? El hijo mismo o la hija misma, que está siendo testigo de todo el suceso. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que sucede? Pues ahí lo tenemos en la historia, ¿no? Creo que eso es muy fácil de contestar. Estas personas iban caminando y mientras iban caminando se les atraviesa nada más y nada menos que una bruja en medio del camino. Ahora, vamos a establecer cómo y cuándo se imaginaron que pasaba, dónde y cuándo. Cuando ustedes leen esta historia o escuchan esta historia, ¿dónde se imaginan que pasa? ¿Dónde creen que está sucediendo? Ok. Valeria, tú que tienes tu micrófono abierto, ¿dónde crees que está sucediendo? ¿En qué lugar? en un bosque. En un bosque, muy bien. ¿Por qué se figura un bosque tal vez? Porque estamos escuchando que hay árboles, ¿no? Hay una parte en la que menciona un árbol. Y ella de inmediato se figura un bosque, como si fuera una comunidad rural. Félix en el chat dice un bosque. Elías también dice un bosque. Fíjense cómo es que todos nos figuramos en este lugar o en este momento, porque de alguna forma resulta ser más macabro, resulta tener como un aspecto ligeramente más oscuro cuando lo situamos en un lugar como ese. Entendemos que es de noche, porque al inicio del texto se establece el cuándo. Era más de medianoche. O sea, no solamente era noche, sino era pasada la madrugadita, ¿no? Cuando sale el diablo, diría mi abuela. Así es. En esos momentos es que ellos se topan con estos personajes. Podrían estar caminando en un parque también cerca donde pasa un árbol. Podrían estar caminando en una calle solitaria e imaginárnoslo de forma distinta. Cada quien puede proyectarse a sí mismo un cómo, un cuándo y un dónde. A mí me encanta eso de los textos literarios. Siempre estarán libres y abiertos a la múltiple interpretación. ¿Y saben qué? Ninguno de ustedes está equivocado. Dependerá de cada quien. Pero la forma más apropiada quizás sería en un bosque o en un lugar donde puedan haber múltiples árboles, pues ahí era donde se encontraba la bruja. Vamos a leer otro texto para que también hagan lo mismo o hagamos el mismo ejercicio. ¿Quién narra? ¿Qué se narra? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuándo y dónde sucede? Recuerden que esos son los 5 elementos que una narración debe de contestar al existir, al narrar. Dice: despertó sobresaltada y sudorosa, como muchas otras veces, debido a las continuas voces que invadían su casa y su mente. Pero esta vez no había ruidos que perturbasen su descanso. Fue a refrescarse y mientras contemplaba el reflejo que devolvía el espejo del baño, una sonrisa siniestra se dibujó en su cara, dejando asomar la dentadura perfecta. Todos muertos, susurró. Volvió a la cama y siguió durmiendo. Silencio. Al fin, silencio. Pregunta, chicos. ¿Qué está pasando en esta historia? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una narración donde ocurren técnicamente 3 cosas. Al principio, se levanta una mujer. Sabemos que es mujer por la forma en la que se refiere a ella. Sobresaltada y sudorosa. Solamente por eso sabemos que se trata de una mujer. Ella se levanta,
Y dice Itzel que le dio miedo en el chat. ¿Cómo va a ser? No inventen. Se levanta toda emocionada, toda alterada. ¿Por qué? Porque escucha voces y ruidos. Invaden aquí, dice, su casa y su mente. Probablemente se trata de una mujer que tiene o problemas mentales o, como decía alguien en el chat, está poseída, comentó Félix. Entonces, así es, esta mujer escucha voces, pero el día de hoy se levanta, como siempre suele levantarse, toda alterada, y se da cuenta de que no hay ruidos que perturban su descanso. Al fin se encuentra en calma. Y está feliz porque hay silencio, pero hay silencio porque están todos muertos. Entonces, pregunta, chicos, ¿quiénes son los involucrados? ¿Quiénes son los involucrados, chicos? ¿Cuántas personas hay en este texto? En un principio nos podemos imaginar que hay una. Solo hay una, pero también Hay algunos personajes que están ahí como en el fondo, son personajes terciarios. Son dos. Para empezar, está el narrador y está la mujer, loca. y aparte los que ella escucha, ¿no? Podemos determinar que ella escucha voces, podemos hacernos a la idea de que se trata de ella, sea demonios o espíritus, pero ya lo dijo Alejandra en el grupo, los personajes que nos dan el aspecto de la severidad de la situación son los muertos, que podrían ser bien la familia de esta mujer, que la noche anterior, porque ¿cuándo se imaginan que sucede esto y dónde? De inmediato nos imaginamos que sucede ¿en dónde? ¿Dónde se imaginan que pasa esto? En su casa y de noche, ¿no? En su casa y de noche, porque se despierta como a la mitad de la noche, ¿no? Como siempre, sobresaltada y sudorosa. Cuando te levantas en la mañana, tú no te levantas así, te levantas tranquilo, te levantas así de trancazo cuando algo te interrumpe el sueño, ¿no? Entonces, esta se levanta de golpe así en su habitación, en su casa, como dice Félix, y tenemos que está el cuándo y el dónde, de noche, en su casa, y la severidad de la situación se da cuando contemplamos la relación que hay entre la calma de la mujer, la felicidad que le provoca el silencio y el hecho de que ahora todos a su alrededor están muertos. A pesar de que la historia no nos lo dice, determinamos de manera automática que esa vieja los mató. Probablemente ella mató a toda su familia y sigue ahí en su casa con la familia muerta ahí dentro de la casa, pero ella está feliz porque ahora ya no hay ruido. Toda su familia está muerta. Podemos determinar ya sea que ella los mató o que hubo un ritual ahí raro, extraño y sucedió lo que tenía que suceder, ¿no? También puede ser que esté en el panteón y que sea uno de los tantos muertos y que se despierte supuestamente dentro de su propia fantasía de muerto ya, y ya cuando se da cuenta, pues todos están muertos también, pero están en el panteón. Pues igual y lo creería si no fuera porque se fue al baño, fija aquí. Contemplaba no sabemos el inframundo cómo sea, mejor también existen baños. Pues igual y sí, quién sabe, es una siguiente vida. Los textos están a libre interpretación. Yo lo interpreto de forma diferente, pero igual y sí. Bueno, vamos a continuar con ello. A mí me gusta mucho la literatura de terror, porque la literatura de terror, el 50% del trabajo lo hace la literatura, la escritura, y el otro 50% lo hacemos nosotros con las cosas que nos vamos imaginando. Está muy bueno esto, maestro, porque echa a volar mucho la imaginación. Sí, eso es lo chido de la lectura. Muy bien, chamacos, les decía, ahora que ya hemos comprendido cuáles son las funciones de la narración y qué es lo principal que se debe de contestar cuando se realiza una narración, todos los elementos que debemos de apreciar en una narración, vamos a hablar un poco acerca de los elementos ya que son propios del texto narrativo. Si se dan cuenta, estos mismos elementos son las preguntas invertidas. Estas preguntas invertidas son técnicamente, como lo puedo decir, cada uno de los hechos que hemos analizado anteriormente, pero ya convertidos en los elementos determinados. Número 1, el narrador. Todos los textos narrativos tienen un narrador, una persona que cuenta la historia de lo que está sucediendo.
Sin embargo, existen tres tipos de narración en la lectura. El narrador en primera persona, que es aquel narrador que vive los hechos y los aprecia como testigo. También se le conoce como el narrador testigo, que narra en primera persona porque es la misma persona que vive la historia. Aquí tienen, por ejemplo, el cuento de las brujas. El narrador está dentro de la historia y él cuenta todo lo que vio desde su propia perspectiva. Es primera persona. Pero también existen los narradores en segunda y tercera persona. El de segunda persona es un poco complicado de explicar y es muy inusual en los textos narrativos. Literalmente yo solo conozco una novela que tenga segunda persona. Segunda persona es el narrador que te va diciendo las acciones que tú cometes. Por ejemplo, tú te levantas por la mañana y recoges una taza de café. Eso es narrador en segunda persona. Un narrador que te relata a ti lo que tú estás haciendo. Ese narrador solo lo conozco en una sola novela, Aura, que es la única novela que conozco que sea de narrador en segunda persona. Más común es el narrador en tercera persona, también conocido como el narrador Dios o el narrador que lo sabe todo. El narrador en tercera persona existe en la narración, pero no existe en la historia de la narración. Por ejemplo, aquí el narrador dice, despertó sobresaltada. El narrador sabe quién despertó y sabe cómo se siente la persona, sabe lo que la persona hace, pero no está involucrado en la historia. Simplemente es un narrador observador, como un Dios que todo lo ve y todo lo sabe y todo lo entiende y todo lo escucha, y es el que te va contando la historia y te expresa tanto las emociones de los personajes como lo que sucede dentro de la historia. Ese tipo de narrador es el más común de encontrar en los cuentos, ¿ok? Ahora, sí, en el chat comenta Elías, como en los videojuegos, sí, los videojuegos en primera persona son cuando tú ves la pistola y lo que la persona ve, y no ves como afuera, ves desde adentro, desde como si fueras tú el que lo está viviendo. O sabes que el narrador es el que lo está viviendo. ¿Ok? Por supuesto, otro de los elementos, el narrador es muy importante dentro de los textos porque es el que determinará todo lo que estamos viendo como los sucesos de la historia y también la forma en la que la historia misma está construida. Podemos determinar que en la mayoría de las ocasiones el narrador es el que establece la comunicación entre el lector y el autor. Luego están los personajes. Los personajes son todos los que se encuentran involucrados dentro de la historia. Hay tres clasificaciones de personajes: los personajes principales, los personajes secundarios y los personajes incidentales o terciarios. Cada uno de ellos juega un papel de importancia dentro de la historia. A más importantes, mejor su prioridad. A menos importantes, menos relevantes dentro de la prioridad de la historia. Los personajes principales serán tanto el protagonista como las personas que se encuentran alrededor de él de forma directa. Todos aquellos personajes cuya existencia afecta directamente a la relación de la historia o de la narración serán personajes principales. Un personaje principal muy importante también puede ser el antagonista, pese a que nosotros tendemos a establecerlo como si no fuera un personaje principal. El personaje principal también puede ser el antagonista, el villano. Se dice que un héroe solamente puede ser tan grande como lo es su villano, por supuesto. Luego están los personajes secundarios. Los personajes secundarios son todos los personajes que solamente ayudarán y contribuirán a que se mejore o que continúe la historia. Por ejemplo, si están en un salón de clases y el personaje principal interactúa con el profesor, pues interactuará con el profesor solamente para que progrese la historia, pero no tendrá relación alguna a lo que significa en la trama. Los personajes secundarios ayudan a que la trama avance. Sí, pero cualquiera de esos canijos se puede morir y no va a provocar ningún problema ni ningún impacto dentro de la narración. Sus existencias están ahí para mejorar la narración, no para hacerla correr, no para hacerla que avance. Por último se encuentran los personajes terciarios. Los personajes terciarios son los personajes incidentales, los que están de fondo, los extras, como dicen en las películas. Obviamente, si la historia y la narración se detalla dentro de un salón de clases, pues de inmediato no te imaginarás que al salón de clases solo asisten el protagonista y sus amigos. Detallarás que existen otros personajes que habitan dentro del mismo universo en el que nosotros estamos narrando, en el que nosotros estamos leyendo, pero esos personajes son o de menor importancia porque realmente son de fondo y solamente contribuyen literalmente a que la historia obtenga cierto tipo de realismo, ya que si estás en un salón de clases sería ignorante
No considerar que van a haber otras personas u otros personajes que habiten dentro del salón y sean sus propias personalidades o sean sus personajes individuales, pese a que tengan cero o nada de relevancia. Son los personajes que menos interactúan con los personajes principales y están ahí literalmente solo para hacer que la historia tenga trasfondo. Luego está la acción, que es decir, lo que sucede dentro de la historia. La acción o suceso es lo más relevante en la narrativa. También lleva una estructura y la vamos a aprender conforme vayamos progresando. La acción será todo lo relacionado a los sucesos que ocurren y lo que se encuentra alrededor de los mismos. Las decisiones que toman los personajes, los eventos que disparan las acciones de los mismos. Toda la aventura de principio a fin dentro de la narración es la acción. Y por último podemos considerar el cronotopo. Cronotopo viene de dos palabras, cronos, que es tiempo, y topos, que es tierra. Cronotopo se refiere entonces al cuándo y al dónde. Todas las historias se desenvuelven en un momento específico y en un lugar específico. Y más adelante iremos aprendiendo un poquito más acerca del cronotopo porque es muy relevante para la historia y contemplarlo requiere de muchísimos más detalles de los que nosotros podemos imaginarnos. Por supuesto, chicos, estos son los elementos más relevantes del texto narrativo y que lo componen de manera general. Serán los elementos principales del mismo. Y si se dan cuenta, estos 4 elementos responden a las 5 preguntas de la narración. Simplemente estas son las preguntas disparadoras que nos permitirán identificar los elementos que componen a la narración misma. Ahora que nosotros hemos entendido esto, los invito a que empiecen a identificar todos los elementos que pueden darse o que pueden notarse cuando leen una historia o cuando leen un cuento. De hecho, a partir del día de hoy les voy a encargar que lean mucho. Chicos, lamentablemente nos hemos acabado el tiempo de esta reunión. Les voy a mandar otro link para que podamos continuar con nuestra lección de hoy. Nos faltan todavía varias cosas, así que me temo que tendremos que hacer una segunda reunión. ¿Okay? Ahorita les envío un link para que podamos, para que puedan unirse y continuemos con la lectura y con lo de hoy. Tenemos en total 22 estudiantes, o sea que son 21 ustedes. Cito a quienes están. Tengo aquí conmigo a Abraham, Alejandra, Aniolet, Anet, Daniel, Daniela, Elías, Felipe, Félix, Francisco, Germaín, Itzel, Julián, Katia, Larisa, Luis Carlos, Miguel, supongo, Valeria, Vanessa y Alexis. Muy bien, chicos, ahorita les mando un segundo link para que se unan. 21 estudiantes. Por favor, no tarden en unirse, no se vayan a ningún lado porque necesitamos terminar con esto lo más rápido que se pueda. Muy bien, ahorita les mando el link.